Primero que nada, les doy buenas noches, la más cordial bienvenida y primero que nada, obviamente, les doy el agradecimiento a cada uno de ustedes, profesionales como tal y estudiantes también, por querer pertenecer a este curso. Cuando fui llamada al concurso como tal, como profesional, para hacer este curso, me pareció espléndido, me pareció muy bueno. Como enfermera paliativista que soy, considero que este curso todos los profesionales de salud y todos los profesionales que tratamos con personas enfermas como tal, deberíamos tenerlo. ¿Ya? Bueno, me presento, primero que nada, empezamos al revés. Mi nombre es Araceli Morales Rivera, soy enfermera universitaria hace 5 años ya. Me he especializado en la unidad de cuidados paliativos y alivio del dolor y tengo, por la misma especialización, tengo mi diplomado en esto, ¿ya? Y en oncología también. Bueno, les comento, este curso, como les iba diciendo en la introducción, yo encuentro que es maravilloso para acercarlos a un mundo que lamentablemente está bastante esquivo en la salud. Ya a muy poco nos gusta hablar de la muerte, nos gusta hablar de enfermedades y tenemos muy pocos también manejo sobre la muerte, ¿ya? Vamos a ver en esta unidad, en esta videoconferencia como tal, vamos a ver la unidad 1 y la unidad 2. Estas unidades ambas estaban contempladas para el jueves pasado en la videollamada que vamos a tener el jueves a las 8 de la noche. Pero lamentablemente por cosas de sistema como tal, no tuvimos el audio para hacerlo. Lo ideal es que estas clases, como decía una compañera, ya vengan leídas, así que sobre todo en la unidad 2 voy a ir haciendo un pequeño resumen por cada enfermedad. Ya nos vamos a ir leyendo una por una, porque como ustedes vieron, la unidad 2 tiene 63 diapos, de las cuales son las enfermedades cancerígenas como tal que están más relevantes en el GES, la garantía explícita en salud. Entonces lo ideal es que veamos punto por punto, o más que nada veamos patología por patología, lo más relevante como tal, ¿ya? En caso obviamente que vayan quedando dudas, que vayan quedando consultas, ustedes saben, estoy abierta para el chat, ¿ya? Y ahí hay cualquier duda, cualquier consulta, me la hacen saber. Ya yo en los horarios que correspondan se los voy a tratar de responder lo más solucionable posible para ustedes, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar entonces. La unidad 1 era una unidad bastante pequeñita porque era una unidad más que nada introductoria para la unidad 4, ya que para los que vayan avanzado un poco más podrán ver que en la unidad 4 se ve punto por punto el rol de cada profesional del equipo como tal de cuidados paliativos y obviamente también de unidad de cuidados paliativos universales que la estamos viendo más profundamente en la atención primaria de salud. Ya, vamos a comenzar entonces. Las generalidades, vamos a ver las generalidades de la patología oncológicas y también de las patologías no oncológicas. Los temas que vamos a tratar en esta unidad van a ser la situación de salud actual a nivel cáncer en el país y de las patologías no oncológicas también. Vamos a ver qué avances hemos tenido en el Plan Nacional del Cáncer, los cuales se llevarán a cabo o se propone llevar a cabo entre el 2018 y el 2028. Ya, vamos a ver el rol que tiene cada establecimiento de la atención primaria de salud en la prevención, pero también en la pesquisa del cáncer y cómo vamos viendo la interacción que tenemos con las redes como tal. También veremos las patologías oncológicas incluidas en las prestaciones del GES, en la garantía explícita en salud, y también, como yo les mencionaba al principio, el rol del profesional de salud que tiene en estos cuidados del paciente oncológico y no oncológico, que ese tema se ahonda más en la unidad 4 para que la vamos viendo al avanzar. Cuando nombramos la palabra cáncer como tal, eh, especulamos muchas cosas, pero la gran mayoría de las personas cuando le dan un diagnóstico de cáncer o se menciona, no sé, el vecino de la otra cuadra tiene cáncer, su señora tiene cáncer, lamentablemente siempre lo asociamos a muerte, ¿ya? A muerte, a tristeza, a dolor, ¿ya? Y ese es uno de los objetivos principales que tiene el programa de cuidados paliativos, que este cáncer como tal
ya no se asocia a dolor, ya no se asocia a sufrimiento, ¿ya? Si nos vamos a la definición de cáncer como tal, lo que podemos ver es que es un término bastante amplio, ¿ya? Y que puede aludir a un conjunto de muchas enfermedades, ¿ya? Enfermedades que van a atacar de alguna manera o se van a originar de alguna manera en un órgano, ¿ya? O en un tejido de nuestro cuerpo y que de alguna manera son anormales, descontroladas como tal, y van a sobrepasar los límites habituales o van a invadir alguna otra parte del cuerpo que no sea la que es primaria como tal. ¿Ya? Este último, cuando ya nos sobrepasamos a otra parte del cuerpo, lo podemos llamar como metástasis, ¿ya? Que es como palabras coloquiales cuando las personas dicen, o ¿sabes qué? La señora Juanita tenía cáncer hepático, pero se le metastizó al páncreas y a los pulmones. Nosotros siempre le explicamos a los alumnos como tal, que es igual que como si tuviéramos una plantita, esa plantita tiene una raíz en el hígado, pero esa raíz creció, creció y abarcó otros órganos como tal. ¿Ya? Eso es la metástasis. Y es una de las mayores importancias en la defunción del cáncer como tal. Y ahí los otros términos que también son bastante comunes y que tendemos a ocupar en el cáncer como tal son las neoplasias o tumores malignos, ¿ya? Cuando les mencionan todo lo que es maligno es lo que no tiene opción terapéutica como tal, ¿ya? Porque también tenemos los tumores benignos, que son los tumores de alguna manera y coloquialmente los que llamamos buenos, ¿ya? Hasta el 2018 podíamos ver que en Chile la segunda causa de muerte era el cáncer. Pero lamentablemente hace pocos meses, diría yo, en junio de este año, pasó a ser la primera causa de muerte en Chile. Lo que se alude es por la misma pandemia como tal. La pandemia del COVID nos contrajo bastantes muertes, bastantes fallecimientos, bastante sufrimiento por el COVID como tal, pero lamentablemente eso hizo ser que el diagnóstico de algunos usuarios que iban a consultar a la atención primaria de salud se hiciera un poquito más tardío como tal. ¿Por qué? Este usuario por miedo no iba al consultorio, ya por el miedo al COVID como tal. Cuando recién iba al consultorio, al SAPU, por un dolor, por ejemplo, un dolor al estómago, a la zona epigástrica, la boca del estómago que llaman los usuarios comúnmente, iban lamentablemente de una manera tan tardía que ya ese dolor de estómago se formaba un cáncer en etapa 4. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, eso no proyectamos cuando hablamos de COVID como tal, no se proyectan estas más de 3.300 muertes que contemplamos nosotros los paliativistas, los oncológicos, que pueden ocurrir entre el 2022 hasta el 2025, considerando que recién estamos a 2022. ¿Ya? Entonces, harto ojo ahí. Lamentablemente antes las enfermedades cardiovasculares, los accidentes de tránsito, eran las primeras causas de muerte en Chile. Ahora pasó a ser el cáncer, a pesar de que el cáncer, muchos cánceres, que va a ser lo que vamos a ver en la unidad 2, se pueden prevenir. Y la prevención está en nuestras manos, pero aún así no la tomamos. La situación actual del cáncer en nuestro país, tenemos que el 23% del total de las muertes anuales puede ser por enfermedades del aparato circulatorio como tal, y vamos viendo el incremento del cáncer como tal, ya que es por lo mismo que se estima que se producen más o menos unos 96.000 egresos hospitalarios con cáncer, ya, y en el 2003 como tal se produjeron 3,1 muertes por cáncer de estómago, que eran los más conocidos, los más populares, y también de pulmón. ¿Ya? Pero ahora actualmente tenemos otros cánceres mucho más prevalentes. En el caso de los varones, en el caso de los hombres como tal, las primeras causas de muerte por cáncer van liderando el de estómago, el de próstata y el de pulmón. Y en el caso de las mujeres como tal, las primeras causas de muerte vamos a ver el cáncer de vesícula, de mama y de estómago. Considerando, y es lo que yo siempre trato de dar arte educación, que el cáncer de próstata y el cáncer de mamas es uno de los cánceres que menos deberíamos tener con tanta educación que brindamos nosotros los profesionales de salud. El mes de la próstata, el mes de la mama, que el autoexamen,
de así todo todavía lo tenemos dentro de uno de los 3 mayores cánceres que tenemos en el país, ¿ya? Cuando hacemos referencia a cuidados paliativos y alivio del dolor como tal, según la Organización Mundial de la Salud, tiene como objetivo, más que nada, mejorar la vida y la calidad de vida del usuario en toda etapa del ciclo vital. O sea, aquí no se extrañen, chicos, chicas, si vemos a un niño 5 años con cáncer, como así podemos ver a un abuelito de 90 años, un adulto mayor. Ya nosotros tenemos que preocuparnos de su usuario y de su enfermedad como tal en toda etapa del ciclo vital. Pero también la importancia que tiene el programa de cuidados paliativos es que a pesar de que nos vamos a hacer cargo de los signos y síntomas negativos de la enfermedad de este usuario, también tenemos que hacernos cargo de el apoyo emocional y el apoyo psicológico de la familia del paliativo, ¿ya? Familias que van a estar súper ansiosas, chiquillos, familias que en algunas ocasiones también están bastante agresivas, ¿ya? ¿Por qué? Porque para ellos es muy difícil ver que su familia día a día se va apagando un poquito más, ¿ya? A pesar de que tratamos de que con ayuda de los mismos profesionales psicólogos, que son buenísimos, nos vayan ayudando a hacer una especie de luto anticipado, duelo anticipado, ¿ya? ¿Cómo lo podemos definir eh, más grato para el usuario como tal? Nosotros cuando hacemos el ingreso a cuidados paliativos les mencionamos, mejoramos la calidad de vida en el fin de vida. Y se deja claro que cuidados paliativos no te va a quitar el cáncer. Chicos, el cáncer no se va. Yo siempre veo muchas publicaciones que dicen, yo le gané al cáncer, ya no tengo cáncer. El cáncer siempre está. El cáncer lo que hace es que está en remisión. O sea, lo que podemos hacer con quimio, con radio, con inmuno, ¿ya? Con alguna cirugía, es dormir el cáncer. Pero el cáncer está. De hecho, todas las personas tenemos cáncer. Donde nos vaya a despertar el cáncer es donde nosotros tengamos más factores de riesgo. Y eso lo vamos a ir viendo en la unidad número 2. Situación del país actual de las patologías que no son oncológicas. Producto mismo también del COVID, pudimos ver que muchas enfermedades no oncológicas como tal aumentaron, sobre todo las que van a ingresar en esta prestación como tal de las patologías no oncológicas en cuidados paliativos. Dentro de las mismas podemos ver las que vamos a ver en la unidad 3, ya como son las enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades renales, VIH-Sida, esclerosis múltiple, Parkinson, demencia y varias más que vamos a ver, ¿ya? Y por lo mismo, porque la situación de salud actual como tal en el país se vio bastante alterada por esta pandemia, por el miedo al contagio. Los avances principales que necesitamos como profesionales de salud y que también necesita el usuario como tal es del Plan Nacional del Cáncer, es la promoción, la educación, sobre todo en un país como Chile, ¿ya? Es un país que ha recibido bastantes extranjeros y que a veces los extranjeros también, por miedo, por miedo a que no los consideren por el mismo hecho de ser extranjeros, no consultan, ya no reciben una educación como tal, una promoción de salud como tal, que ellos sí necesitan. Somos todas personas, somos todos iguales y como profesionales de salud tenemos que luchar para eso. Y por sobre todo, chicos, la prevención. Tenemos muchos cánceres que se pueden prevenir con cosas básicas, con cosas que nosotros decimos, se puede prevenir. ¿Por qué no lo hace? No, es que es una adicción. Ejemplo, el cáncer de pulmón lo podemos prevenir perfectamente con evitar el cigarro, pero yo les aseguro que hay muchos de ustedes que me pueden decir, ¿sabe qué, profe? Yo no puedo estar un día sin un cigarro. Ya, pero ¿qué te gatilla el estar fumando? ¿Qué sensación sientes al fumar? Yo siempre les digo a mis pacientes, a ver, chiquillo, yo entiendo que usted fume, yo no fumo, yo no lo voy a cuestionar, es su vicio, es su gusto, usted trabaja para eso. Yo siempre les digo, ¿cuánto vale la cajetilla de cigarro? No, señorita, no sé, no tengo idea cuánto está esa cajetilla de cigarro ahora, chiquilla. Ya, ¿cuántos cigarros trae la cajetilla? Ya, pongámosle 20. No sé realmente cuándo trae. Ya, ¿cuánto se fuma al día? Los 20. Ya, hagamos algo. Un día fúmese 19.
toda una semana. A la otra semana, fúmese 18. Y así vamos disminuyendo la cantidad de cigarros. Porque a un adicto, a una persona que todos los días fuma ese cigarro, no lo podemos quitar ese vicio de raíz. ¿Ya? Vamos a tener el control. Ese es lo ideal del avance del Plan Nacional del Cáncer. Tener promoción, tener educación, prevención y control del cáncer. Es por eso que se propone como tal invertir más o menos unos 20.000 millones anuales para equipamiento, para infraestructura y también para recursos humanos, porque lamentablemente la gran mayoría de los equipos de cuidados paliativos es un equipo pequeño, el cual tiene que abarcar muchas personas, muchos usuarios, y no consideran que ese usuario, detrás del mismo usuario y su enfermedad, hay toda una familia ansiosa que necesita de información. Lo ideal es que todo esto sea hasta el año 2028 y tengamos un Plan Nacional del Cáncer como tal afiatado. ¿Ya? El rol del establecimiento de APS en la prevención y la pesquisa del cáncer es como sale en el esquema como tal. Tenemos ese usuario se siente mal, va al CESFAM como tal, le realizan exámenes, esos exámenes salen alterados y esa es la idea de la red como tal, que en APS lo que tenemos que hacer es derivar prontamente, ojalá antes de 15, 45 días por prestación, a este usuario con una interconsulta al servicio de atención secundaria. Ya en este caso, por ejemplo, usuario con dolor al miccionar, ¿ya? Disuria, se hace exámenes, un antígeno prostático le sale alterado, mayor a 4, se deriva a urología del hospital como tal, la atención secundaria, en el hospital le vuelven a tomar exámenes, dentro de los exámenes le piden nuevamente el antígeno prostático, el cual vuelve a salir alterado. ¿Ya? Le dejan tratamiento, ese tratamiento luego de 3 meses no sirve mucho y se sigue alterado ese examen y se deriva a urología de atención terciaria, ¿ya? Un hospital mayor con mayor complejidad en el cual también se pueden tomar biopsias de próstata en este caso. Si la biopsia de próstata sale alterada, lo más probable es que salga con un cáncer como tal y salga con un estadio un poquito más avanzado. Ahí es donde se le va a dar opciones terapéuticas a este usuario. Quimio, radio, inmuno y ya, si estas avances como tal o estas intervenciones como tal no sirven, vamos a mencionarle al usuario el avance de su enfermedad y el ingreso a cuidados paliativos y alivio del dolor. Lo ideal es hacerlo todo lo más rápido posible, por el bienestar del usuario y también por el bienestar de su familia o tutores o vecinos que lo puedan acompañar. Ya, si nos vamos a las garantías explícitas en salud, vamos a ver esta selecta lista que aunque ustedes digan, oh, profe, sabe que se ve extenso, qué bueno, les falta mucho, mucho. Créanme que yo fui una profesional muy, muy, muy feliz cuando supe que de las 80 patologías GES pasábamos a 85, ¿ya? A pesar de que solo fueron 5 las que agregaron, esas 5 eran muy, muy relevantes. Podemos mencionar la 3 como el cáncer cervicuterino, podemos también ver la 4 que ahí está la prestación de alivio del dolor y cuidados paliativos por el cáncer avanzado, la 8 el cáncer de mamas, pero ahí se especifica en personas de 15 años y más, la 14 tenemos cáncer en personas menores de 15 años, cualquier tipo de cáncer, independiente del tipo de cáncer, ya tenemos en la 16 el cáncer de testículo en personas de 15 años y más, el 17 linfomas, linfoma no Hodgkin, linfoma Hodgkin, ¿ya? Que tenemos en personas de 15 años y más, 27 cáncer muy popular en nuestro país, cáncer gástrico, 28 uno de los cánceres más populares en hombres, cáncer de próstata en personas de 15 años y más, 45 leucemia en personas de 15 años y más, 70 el cáncer colorectal en personas de 15 años y más, 71 el cáncer de ovario epitelial, ya que también todo esto, chicos, lo vamos a ver en la unidad 2, ¿ya? 72 el cáncer vesical en personas de 15 años y más, 73 el osteosarcoma en personas de 15 años y más, el 81 el cáncer de pulmón en personas de 15 años y más, 82 un cáncer de tiroides diferenciado y medular en personas de 15 años y más, 83 cáncer renal en personas de 15 años y más, y el 84 el mieloma múltiple en personas de 15 años y más. Bueno, ahí yo les dejé un video
que ese video también se los dejé en el enlace para que lo puedan ver, si no les abre de acá directo de la presentación, lo pueden ver desde el enlace que les dejé, que es lo que yo les mencionaba como una leve introducción a lo que es el programa de cuidados paliativos y cómo lo toman los usuarios cuando les mencionan que tienen que ingresar a este programa. ¿Ya? El principal rol del equipo como tal en los pacientes que son oncológicos y no oncológicos es afiatarse, tener un equipo multidisciplinario. Ojalá que no destaque ninguno sobre el otro, pero que sí destaquen todos juntos en pro y en beneficio de este usuario. Lo ideal es que este equipo se componga por médico, enfermera, técnico en enfermería, psicólogo, kinesiólogo, trabajadora social, químico farmacéutico, donde, como se menciona, trabajen en la mejora de la calidad del usuario, ¿ya? Y también la tranquilidad y empatizar con la familia y con los tutores como tal. Y yo les dejé la bibliografía, la cual también se las dejé aparte, para que ustedes vayan viendo sobre todo el asunto del Plan Nacional del Cáncer, que es bastante extenso y muy, muy bueno para echarle ahí una miradita. Vamos a ver la segunda unidad. Como les mencionaba al principio, lo ideal de la segunda unidad, chicos, es que vamos a ir viendo no uno por uno, o sea, uno por uno sí, los cánceres como tal, pero no vamos a ir viendo cada cosa puntual de ese cáncer, sino que vamos a ir dando un pequeño tips de ese cáncer. Al mencionar las patologías prevalentes en Chile, lamentablemente no podemos dejar de mencionar que desde junio del 2022 la primera causa de muerte en Chile, en nuestro país, es el cáncer. Y le vamos a dar harto hincapié a eso, porque lamentablemente los profesionales de salud que no están insertos en oncología o en cuidados paliativos no tienen mucha información de este tema. Del cáncer de mamas, vamos a ir viendo qué es el cáncer de mamas. Es el tumor maligno de la mama como tal y que se caracteriza por un crecimiento anormal y desordenado de las células del epitelio, ya de los conductos y lobulillos mamarios, con la capacidad de diseminación a otros tejidos. O sea, que este cáncer lamentablemente puede pasar a otros tejidos. Como dato del cáncer de mama, lamentablemente la muerte del cáncer de mama no se produce por la mama misma, sino que se produce por cáncer óseo, ¿ya? Porque se va de alguna manera desgastando todo lo que es la cavidad ósea con el cáncer de mama, ¿ya? Y también el dato principal y que, pucha, lo tenemos siempre, ya en octubre, sobre todo cuando es el asunto del cáncer de mama, ahí van con dibujos, con esquemas, explórate, cuídate, tócate tus mamas cuando te estás bañando. Ya yo no sé si alguno ha visto la propaganda del Movistar Arena cuando sale la cúpula y te enseñan, hacen como una especie de mama la cúpula del Movistar Arena y mencionan cómo tocarte, con los dos dedos, lo ideal no tocarte después de 72 horas de que termina tu periodo menstrual, porque tus mamas están un poco más inflamadas, ¿ya? Yo siempre me acuerdo en las consultas, yo le decía a las mujeres, usted tiene su pareja, que se ayude con su pareja. A muchos casos nos llegó niñas jóvenes al programa del cuidado paliativo, niñas de 30, 33 años, 37 años, que decían, ¿sabe qué, señorita? Nos decían, yo cómo me di cuenta que tenía nódulos extraños en la mama, porque a mí mi pareja, después de que teníamos intimidad, me tocaba mi mama y me sintió algo raro, pero yo no quise ir al médico. Grueso error, ¿ya? Todo nuestro cuerpo necesita ser evaluado cada cierto tiempo y no porque nos sintamos bien, no vamos a tener un chequeo preventivo, ya sobre todo nosotros como mujeres como tal. Y obviamente el cáncer, el GES número 8 es el del cáncer de mama. El cervicuterino es el cáncer del cuello del útero o cáncer cervical como tal. Se origina en las células que revisten el cuello uterino y la parte inferior del útero, que es la matriz como tal. El cuello uterino conecta el cuerpo del útero, que es la parte superior donde se desarrolla el feto, con la vagina, que es por el canal donde nace el bebé, y se origina también cuando las células comienzan a crecer sin control. Ya como dato del cáncer uterino, chicos, podemos tener que la mayor prevención del mismo
¿ya? O la mayor factor de riesgo también que se asocia es el virus del papiloma humano. Ya hace unos años atrás, yo no sé si recuerdan, que cuando se daba la vacuna en cuarto y quinto básico por el Programa Nacional de Inmunización, solo se vacunaba a las niñas, no se vacunaba a los niños. Pero lamentablemente, y luego de una lucha pero continua, sobre todo las colegas en el MinSal, el Ministerio de Salud, se llegó a la conclusión de que los niños también tenían que estar vacunados por este virus como tal, el virus del papiloma humano. ¿Por qué? Porque son los hombres los que llevan este virus. Al llevar los hombres este virus nos contagian a nosotros las mujeres y este virus es uno de los causantes principales del cáncer del cervix uterino, ¿ya? Y también, como buen país, nosotros tenemos mucha propaganda. El Día Mundial de la Prevención del Cáncer del Cuello Uterino es el 26 de marzo, ¿ya? Y lo primero que se dice, ¿cómo podemos prevenir? Haciéndose el PAP, vacunándose, ¿ya? Y recordándole siempre a todos los usuarios que este cáncer está en el GES, ¿ya? El cáncer de próstata. Este es uno de los cánceres, chicos, antes que leamos la descripción, que es uno de los cánceres de más larga data. O sea, podemos tener perfectamente un usuario que sea un usuario cuidadoso, que sea un usuario responsable con su cáncer, 15, 20 años con este cáncer. Y lo podemos tener en perfectas condiciones. ¿Cuál es el problema de los chicos del cáncer de próstata? Que tienen que ser, como les digo, responsables, cuidadosos. ¿Ya? Porque el urólogo como tal va a tener la responsabilidad de darle una orden médica o una orden de exámenes para que este usuario se tome exámenes cada 6 meses, o sea, 2 veces al año, de la cual se va a poder inyectar alguna terapia como tal cada 3 meses. Y este usuario tiene que ser constante, tiene que ser obediente, cosa que lamentablemente no muchos lo son, sobre todo los usuarios adultos mayores que están en total abandono, que no tienen familia y no pueden andar solos. ¿Ya? ¿Qué es el cáncer de próstata como tal? Es el cáncer que se origina en las células de la próstata y comienza a crecer fuera de control. La próstata como tal es la glándula que solo tienen los hombres, ¿ya? Y produce parte del líquido que conforma el semen como tal, ¿ya? Los factores de riesgo. Cuando los factores de riesgo es obviamente tener más de 50 años, tener sexo masculino, ¿ya? También se asocia bastante a las infecciones de transmisión sexual durante su etapa más joven como tal. Y este cáncer tiene bastante estragos en los hombres como tal, porque piensan que para hacerse el examen de la próstata como tal, solo los va a llevar el tacto rectal. Primero que nada, lo primero que se hace es un chequeo con exámenes de laboratorio con el antígeno prostático, o PSA en sus siglas en inglés. Luego, si ve alguna alteración el urólogo como tal, puede hacer un tacto rectal, pero algo leve, leve, es literal la pulpa de los deditos, lo que el urólogo como tal ingresa por el recto del usuario, ¿ya? Para que no les dé susto. El tratamiento principal del cáncer de próstata es la cirugía de la prostatectomía radical, crioterapia, que es cuando congelan de alguna manera la zona del cáncer, quimio y hormonas, sobre todo en el tratamiento en estadios iniciales o avanzados del cáncer de próstata. La tamsulosina, tenemos en medicamentos, medicamentos inyectables intramusculares, subcutáneos, el aminomux endovenoso, todo cada 3 meses o según lo que indique el médico, cada un mes para prevenir que este cáncer de próstata como tal se metastice óseo, que es el mayor riesgo que tiene, al igual que el cáncer de mama, el cáncer de próstata. Un cáncer de próstata no va a fallecer por la próstata misma, va a fallecer por el daño y el desgaste óseo. ¿Ya? Y bueno, como el cáncer de mama tiene octubre, el cáncer de próstata lo tiene el noviembre, noviembre azul, como sale ahí popularmente en la infografía. Y el GES número 28 podemos ver abocado y el interés del cáncer de próstata. Otro cáncer meramente masculino, tenemos el cáncer testicular, que es un cáncer que es bastante más disminuido, menos conocido en nuestro país,
pero sí lo tienen y lamentablemente el objetivo como tal es en jóvenes muy jóvenes de edad, por decirlo de alguna manera. Ya no se ve tanto en el adulto mayor como sí se ve el cáncer de próstata. ¿Ya? Este es un tumor maligno que afecta, como mencioné, al adulto joven. ¿Ya? Y lamentablemente este adulto joven deportista que por algún X motivo puede que lo golpeen, puede que se haya caído. ¿Y cómo lo podemos ver? Con factores de riesgo muy característicos y que los hombres, por guardarse todas sus dolencias, no hablan. Por ejemplo, el bulto en el testículo, los cambios de tamaño, pesadez en el escroto como tal, siente los testículos un poco más pesados uno más que el otro, un dolor lumbar y sensibilidad como tal del pecho. Ya los tratamientos, lo ideal es el senioma y no senioma, que ahí se van viendo las extirpaciones de las gónadas por vía inguinal como tal. Y también podemos tener los casos como quimioterapia, todo según lo que vaya indicando el urólogo como tal. ¿Ya? Y también, obviamente, el GES número 16 es el cáncer de testículo. Y ahí si ustedes ven en la infografía, lo ideal es que así como nos tocamos las mamas, las mujeres, y nos vemos si tenemos algún bulto, ustedes como hombre también, sus parejas, chicas en este caso, le hagan una pequeña inspección, ¿ya? Y vamos haciendo palpaciones en los testículos para ver alguna anomalía. ¿Ya? Tenemos el cáncer colorectal, que lamentablemente el cáncer colorectal es uno de los cánceres más dolorosos conocidos por experiencia de usuarios como tal, ya es el que se origina en el colon o en el recto. Ya también se le puede llamar el cáncer de colon o de recto como tal, dependiendo del lugar donde se origine. ¿Ya? Y lamentablemente se agrupan por muchas características comunes y características, como yo les menciono, bastante dolorosas. ¿Ya? Lo ideal es que el diagnóstico se haga con una prueba de sangre oculta en la materia fecal, ya con una sigmoidescopía, una colonoscopía, y que también lamentablemente estos exámenes son bien reacias las personas a realizárselo. Es por eso que cuando ya se realizan este examen, este cáncer está tan avanzado. Si ustedes ven ahí en la fotito de las etapas como tal, el tratamiento del cáncer va a depender meramente siempre de la etapa o de la gravedad de esta enfermedad. Porque si ustedes ven la etapa 1 es bien distinta a el avance de la etapa 3. ¿Ya? Y este cáncer como tal, lamentablemente la gente siempre consulta cuando ya la etapa está un poco más grave como tal, está más agudizada sus signos y síntomas. Y como mencionábamos también, el GES número 70 es del cáncer del colorectal y el 31 de marzo vemos que es el Día Mundial de este cáncer como tal. Vamos con el cáncer gástrico. ¿Qué es el cáncer gástrico? Una enfermedad que se forma en las células malignas cancerosas en el revestimiento del estómago, ¿ya? Y se produce un crecimiento descontrolado de las células de la capa interna, formando de forma progresiva una masa o ulceración. ¿Ya? Esas úlceras, esos dolores gástricos que no ceden a nada y que lamentablemente el usuario como tal, la gente como tal, se automedica bastante. Y hay que tener harto ojo. ¿Ya? ¿Cómo podemos ver los factores de riesgo? Vamos viendo sobre todo las personas cuando tuvieron en algún momento la bacteria del Helicobacter pylori y no hicieron el tratamiento como corresponde, ni se cuidaron post eh, eliminación de esta bacteria. Ya es uno de los factores de riesgo muy importante y es por lo mismo que en Chile uno de los cánceres primordiales que tenemos es el cáncer gástrico. ¿Y cómo lo podemos diagnosticar? Con una endoscopía, ¿ya? Que es lo mismo que yo les mencionaba en el cáncer colorectal. Por miedo no se la realizan sabiendo y educando que en este caso este examen, no se siente absolutamente nada porque el usuario se le duerme completamente. Y el cáncer gástrico está en el número 27 como tal de las garantías explícitas en salud. Tenemos el cáncer de vesícula y vías biliares, y este cáncer es bastante especial. Ya vamos a ver qué es primero y les voy a dar el dato del por qué es tan especial este cáncer.
Este es el cáncer que se desarrolla en la vesícula biliar, que es un pequeño órgano debajo del hígado como tal. El tamaño de la vesícula y su ubicación facilita que el cáncer crezca sin ser detectado. ¿Por qué? Porque la vesícula es un órgano pequeñito, ¿ya? Y lo tapan todos los órganos más grandes, como el hígado y el páncreas. Entonces pasa de alguna manera desapercibido. Cuando nos damos cuenta que ya estamos mal o algo, cuando ya genera dolor o signos y síntomas un poco más acrecentados, o lamentablemente cuando vemos que esta persona está de un color histérico, está amarillo, ¿ya? Y vemos sus ojitos, vemos sus pupilas, su esclera, su piel un poco más amarillenta. Y donde es el dato que yo les mencionaba al principio, que lamentablemente el cáncer de vesícula y vías biliares como tal es uno de los cánceres más agresivos, más rápidos. Siempre nos pasa a nosotros cuando ingresa un usuario por cáncer de vesícula o de vías biliares como tal, que a los 3 meses ese paciente ya está fallecido, porque es uno de los cánceres más agresivos. Y es por eso que en el tratamiento como tal, sí es el primer cáncer que se nombra el programa de cuidados paliativos, porque está la cirugía para el cáncer, la radio, la quimio, ya medicamentos dirigidos para esta terapia, la inmunoterapia y también ahí se menciona la terapia paliativa, ya porque lamentablemente, como les menciono, es uno de los más agresivos, más rápidos y también más doloroso. Ya el gen número 26 es la colecistectomía preventiva del cáncer de vesícula en personas de 35 a 49 años. O sea, esas personas que tienen algún dolor, alguna molestia, lo ideal es que dentro de esa prestación, dentro de los 35 a 49 años, podamos hacer una extirpación de esta vesícula y evitar que esto se nos pase a futuro a un cáncer como tal. En el caso del cáncer renal como tal, es el conocido como cáncer de riñón, que es una enfermedad por la que se encuentran las células malignas como tal en el revestimiento de los túbulos que conllevan al riñón como tal. Y ahí podemos ver las imágenes del riñón normal y un riñón con una tumoración maligna en el caso de lo que estamos nosotros viendo. Y el diagnóstico, tal como lo vamos a ver en todos los cánceres, tenemos que hacerlo según el estadio de este cáncer, ¿ya? Y vamos a comenzar con lo más básico, que son los exámenes de sangre y de orina, las ecos renales, las tomografías axial computarizada y las resonancias magnéticas para ir viendo qué tal con este cáncer renal. Lo que tenemos que ver como tratamiento con factores de riesgo, como educación, es mencionar, muchas personas dicen, no, tengo lumbago, le digo a la vecina que me inyecte un diclofenaco de 75, listo. Y no ven médico. Y cuando ven médico y el médico les pide algún examen, alguna radiografía, algún TAC, lo que sea, no se lo toman. Lamentablemente no se lo toman y prefieren esperar que el dolor pase. Lamentablemente, ese dolor, esa molestia, no va a pasar, porque es el riñón como tal que de alguna manera está pidiendo a gritos que lo ayuden y no lo ayudamos. ¿Ya? El cáncer renal también está dentro del GES y lo podemos ver para las personas de 15 años y más. Tenemos también el cáncer vesical, que lamentablemente es un cáncer que hace 10 años atrás no lo veíamos mucho, ¿ya? Este cáncer que se forma en los tejidos de la vejiga como tal. Si ustedes ven la imagen, esta vejiga se ve con bastantes tumoraciones como tal. La vejiga es el órgano que almacena la orina y la mayoría de estos cánceres son células de transición, ¿ya? Que se forman en el revestimiento interno de la vejiga como tal. Y como les mencionaba como dato, este cáncer vesical como tal no se veía hace 10 años atrás, se veía muy, muy, muy poco, ¿ya? Pero lamentablemente con todos los problemas de vejiga crónica, retenciones urinarias, infecciones urinarias, podemos ver que este cáncer se ha aumentado con el tiempo. Vemos los tratamientos, que lo ideal es que sea mayoritariamente la cirugía, la quimio, la radio, que se ve bastante en oncología, ¿ya? Y vemos también que está dentro del GES número 72, tenemos el cáncer vesical como tal.
siempre en personas mayores de 15 años. Uno de los cánceres también bastante agresivos y bastante dolorosos para el usuario es el cáncer de pulmón, tráquea, bronquios o cáncer pulmonar como tal. Y lo principal que podemos mencionar de este cáncer es que dentro de los factores de riesgo se menciona el cese del tabaco, ¿ya? O disminución del tabaco como tal. Y no solamente, chicos, que les quede bien claro esto, no solamente el usuario que está fumando, sino que es usuario que acompaña a otro a fumar. Porque lamentablemente al acompañar a otro, usted está consumiendo un cigarrillo ya exhalado de otro cuerpo. Entonces al final está aspirando más toxinas que incluso la persona que fumó eh, primariamente. ¿Ya? El tratamiento tenemos, como les mencionaba, la cirugía, la quimio, la radio, la terapia dirigida y también la inmunoterapia. ¿Ya? Y bueno, como ustedes verán, los que fuman, por ejemplo, vuelvo a recalcar, en las cajetillas tenemos la propaganda, que el tabaco te destruye, te mata, ¿ya? Que es cosa de todos, y le colocan el O2, porque el principal factor de riesgo, el principal eh, signo y síntoma que tenemos en el cáncer de pulmón es la disnea, la dificultad para respirar, este usuario que tiene que andar con el oxígeno literal para todos lados. El cáncer de tiroides es una enfermedad como tal de las células malignas en los tejidos de la glándula tiroides, que ahí la podemos ver en la imagen. Ya, y los nódulos son bastante comunes, ya, pero por lo general no son cancerosos. Este es uno de los cánceres con mejor eh, futuro o mejor proyección como tal, ya, porque no es un cáncer tan invasivo. ¿Y cuál es la mejor mejoría o tratamiento para dormir este cáncer como tal? Es la tiroidectomía, que es donde se saca toda la tiroides como tal. Pero se tiene que quedar con un tratamiento farmacológico que en la gran mayoría de los casos es una levotiroxina o Eutirox como tal. ¿Ya? También tenemos el tratamiento de la radioterapia, quimioterapia y de yodoterapia también en el caso de la extirpación de la tiroides como tal. Y también como buen país y perteneciendo al MinSal como tal, tenemos mucha propaganda del Día Mundial del Cáncer de Tiroides, ya de la tiroides que nos importa, controla tu cuello, detecta a tiempo cualquier trastorno, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, no, si yo soy gordita, yo no es bocio, es porque estoy más gordita de lo común. No, no es eso, chicas, es bocio. Bocio puede llevarla o puede ser un indicador como tal del cáncer, el cual obviamente me devuelvo, también menciona que está dentro del GES como tal, dentro de las canastas del GES como tal. Tenemos la siguiente patología, el mieloma múltiple, ¿ya? Que este es el cáncer de las células plasmáticas, como se ve acá en el huesito, en el hueso largo como tal. Las células plasmáticas normales se encuentran en la médula ósea, ¿ya? Y son un componente muy importante del sistema inmunitario, ¿ya? Y es ahí donde está el debilitamiento, la enfermedad como tal. Y ahí ustedes lo ven a grandes rasgos, de manera macro, como podemos ver esta columna vertebral con mieloma múltiple. Y epidemiológicamente podemos ver que uno de los factores de riesgo principales, o epidemiológicamente vamos a ver que la prioridad se da en adultos mayores como tal y lamentablemente en el sexo masculino, lo cual se da prioridad por el hecho de la fuerza que ejercen estos usuarios dentro de su juventud, ¿ya? Y dentro de las patologías nuevas que se agregaron al GES como tal, le dimos la bienvenida a el mieloma múltiple en el GES 84 para personas mayores de 15 años. Tenemos también uno muy parecido al mieloma múltiple, que es el osteosarcoma, que este es el cáncer de hueso como tal, y que lamentablemente es un cáncer muy doloroso, ya porque nos ataca todos los huesos a nivel general del cuerpo,
Ya los diagnósticos principales lo podemos ver en las radiografías, en las tomografías, en las resonancias, en la gamografía ósea como tal, la biopsia por punción o la biopsia quirúrgica, ¿ya? Y que son bastante dolorosas, chicas, para hacerlo. Muy, muy dolorosas, porque lamentablemente no podemos adormecer, no podemos anestesiar el hueso como tal, ¿ya? Y bueno, ahí como mencionan, este médico, como se ve en la imagen, este médico como tal, ve algo anómalo en la rodilla de este chiquillo y lo más probable es que le pida una batería de exámenes completo para ir viendo qué riesgo tenemos para los tres sarcomas, que como todos los anteriores, está en el GES número 74, que vamos a ver el osteosarcoma en personas de 15 años y más. Bueno, ahora vamos a ver las leucemias, ¿ya? ¿Qué son las leucemias? Son el cáncer de las células primitivas, de esas células productoras de sangre como tal. Y que lamentablemente tenemos que uno de los factores de riesgo o epidemiológicamente la población con mayor riesgo de leucemia son los niños menores de 15 años. Y es por eso que se distribuyeron con distintos nombres los tipos de leucemia, la cual podemos ver que tenemos la leucemia linfocítica aguda del adulto, tenemos la leucemia mieloide, tenemos la leucemia linfocítica, la leucemia mieloide, pero en este caso crónica, y también tenemos la leucemia en niños, ¿ya? Que representa casi uno de tres de cada tipo. Si hablamos de tres cánceres que puedan ser prioridad en los niños, tenemos la leucemia, lamentablemente, ¿ya? Y los factores de riesgo es lamentablemente haber tenido algún antecedente de alguna enfermedad oncológica anterior, a tener este cáncer en remisión, como les menciono yo, y haberse sometido a alguna quimio, alguna radio, alguna exposición a algún químico anteriormente que sea más invasivo como tal. Y el tratamiento, como muchos lo pueden comentar por conocimiento, tenemos uno principal que es el tratamiento de médula ósea o células madre, ya el cual tiene que ser un donante de familia directa del usuario que necesita. Y acá en la propaganda como tal, eh, yo les coloqué aquí el Día Mundial de la Leucemia y sale un niño, porque lamentablemente el niño como tal es prioridad en las leucemias. Y ahí también les agregué que el GES número 45 es leucemias en personas de 15 años o más, y el GES número 14 es el cáncer en las personas menores de 15 años, cualquier tipo de cáncer, independiente del que sea. Vamos a ver los linfomas, que este cáncer es muy poco conocido en el país, pero de alguna manera, sobre todo en las comunidades un poco más rurales. Por ejemplo, yo soy oriunda de la comuna de Melipilla. Yo trabajé en el programa de cuidados paliativos del Hospital de Melipilla y nos llamó bastante la atención porque este es un tipo de cáncer del sistema linfático. ¿Y cómo lo podemos detectar este cáncer? Más que con algún examen o algo, es por la palpación de los nódulos, los cuales se inflaman. Los ganglios como tal se inflaman y se producen un nódulo como tal. Nos llamó la atención también que este tipo de linfoma, o sea, este tipo de cáncer como tal, no era muy conocido hasta hace muy poco tiempo y se atribuye bastante, por lo menos en la comuna donde yo vivo, al uso de pesticidas, al uso indiscriminado de pesticidas. ¿Ya? Tenemos una diferenciación del linfoma no Hodgkin y el linfoma Hodgkin como tal. ¿Cómo podemos diferenciar uno del otro? ¿Ya? Por ejemplo, en el linfoma no Hodgkin, la edad en la mayoría de los casos es entre los 60 a los 69 años y el linfoma Hodgkin como tal es más predominante en los jóvenes adultos, entre los 20 a los 29 años. ¿Ya? Y también podemos ver que el sexo, lo ideal es que siempre se predomina más en hombres que en las mujeres y los antecedentes familiares, lamentablemente, lo que se hereda no se hurta, como se dice popularmente, y en el caso de algún antecedente de algún familiar con este cáncer, hay que tener un chequeo exhaustivo, ¿ya?
sobre todo exploraciones físicas en casa, en los lugares donde más se nos pueden inflamar los ganglios, como el cuello, las axilas, la ingle, ¿ya? Y ahí después el mismo médico puede pedir algún examen de laboratorio, puede hacer una palpación en algún órgano que vea un poco más inflamado, ¿ya? Lo ideal es todo en pro de evitar que llegue a pasar a mayores este cáncer como tal. Y tenemos ahí la propaganda como tal en septiembre. Vamos a conmemorar el Día Mundial del Linfoma, ¿ya? Que a pesar de que es un cáncer bastante poco conocido, se ha vuelto muy popular estos últimos tiempos en Chile, ¿ya? Y lo vemos en el GES número 17 como linfoma en personas de 15 años y más. Yo les agregué la bibliografía, la cual sale una por una todas las garantías explícitas en salud como tal, ¿ya? Y vamos viendo los beneficios. Nosotros también nos podemos dar cuenta en lo que nos falta, en lo que podemos ayudar a este usuario. Bueno, viendo estas dos unidades, espero que le hayas quedado un poco más claro, que se motiven a hacer el taller como tal, a leer el paper. Les comento también que el caso clínico es un caso de un usuario que obviamente yo por respeto a su familia, por respeto a su memoria, yo le cambié el nombre. Es un usuario que nos pasó a ver, ¿en qué mes? Semana Santa puede ser, abril, y que este usuario se vio esa complejidad solo por tener una religión distinta, lo que pueden llevar a hacer esto mismo. Ya lo ideal es que lo lean con paciencia. Esto pasa. Yo no le puse de mi cosecha ni le puse más de lo que ustedes creen. No pasa, lamentablemente. Y nosotros tratamos de quedarnos siempre con el mejor recuerdo de los usuarios. Lo más probable es que la videoconferencia como tal del día jueves también tenga que grabársela de esta manera y se la suba como tal, porque para mí es más rápido y para ustedes también es más rápido eh, que me escuchen, que lean, que vean la diapositiva y no que me estén esperando media hora, 40 minutos y que no me vaya a conectar. Les vuelvo a pedir las disculpas del caso. Espero no haberles incomodado ni haberle ocasionado algún estrago mayor por no haberme podido conectar. Me comprometo con ustedes que ustedes lo que necesiten, me hablen a la plataforma, que para eso estoy, ¿ya? Y como me gusta tanto este tema, yo por mí podría estar horas hablándolo, ¿ya? Nos vemos en el chat, que tengan una muy bonita semana, cualquier cosa ahí estoy y mucho éxito en lo que les queda de su curso. Buenas noches.